Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este conversatorio sobre políticas de género en la Furia del Libro 2020. Bueno, como ustedes saben, en esta Furia hay una serie de conversatorios que se enmarcan en el proceso constituyente que estamos viviendo y que nos desafían para estar conversando y pensando en un montón de temas, ¿verdad? Y en esa línea surge la idea de hacer este conversatorio, esta mesa, donde vamos a estar sobre todo conversando sobre el rol de las disidencias en este proceso constituyente. Y bueno, va a surgir un diálogo súper interesante con unos invitados de lujo que tenemos. Antes que todo me quiero presentar. Yo me llamo Macarena Araya Lira, soy escritora y voy a ser la moderadora de esta actividad. Y bueno, tenemos como les mencionaba, una mesa súper interesante para hablar sobre estos temas que les he mencionado y quisiera presentar a quienes nos van a acompañar hoy. Tenemos tres invitados, pero uno de ellos, tiene unos problemas porque se atrasó el vuelo en el que venía, entonces se va a estar conectando avanzada la transmisión, cosas que pasan en este contexto que estamos viviendo. Así que voy a partir presentando a quien creo que es la que primero se conectó, que es Emilia Schneider. Hola Emilia, ahí va a aparecer. Ahí está. Hola, Hola, te voy a ¿cómo presentar. estás, Maca? Bien, ¿y tú? Bueno, Bien, Emilia es feminista, activista trans y presidenta de la FECH el año 2019, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, pertenece a distintos espacios feministas y de disidencias sexuales, como la Asamblea Feminista Plurinacional. En 2018 fue vocera de la Coordinadora Feminista 8M y de la Movilización Feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y actualmente es candidata a constituyente por el Distrito 10. Bienvenida. muchas gracias. De Un eso gusto vamos, compartir con ustedes. sí, de eso vamos a estar conversando más ratito, porque bueno, es justamente lo que nos convoca, ¿no? La representatividad, la representación, eh, por lo cual es muy interesante. Sé que hoy día creo que lanzas la campaña, terminando acá te vas para allá, así que también va a ser un Sí, tema. a las 7 de la tarde vamos a estar haciendo ahí un live porque, bueno, las condiciones sanitarias no impiden hacer un evento, pero sí. Sí, ahí vamos a conversar, ahí nos das todos los datos para estar atentas a ese momento. Otra invitada es Constanza Valdés. Connie, ¿estás por ahí? Sí, ahí está. Perfecto. Hola, Hola, hola. ¿Cómo ¿cómo estás? están? ¿Todo bien? Bien. Connie, te voy a presentar, voy a dar una pequeña reseña biográfica. Constanza es una activista trans y feminista chilena, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y asesora parlamentaria, licenciada en Derecho y conocida principalmente por su faceta de activista al trabajar en pos de la Ley de Identidad de Género. Participa también como codirectora de la Comisión Legislativa y Políticas Públicas en la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM, en la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, y ha colaborado con Organizando Transdiversidades, OTD, con Amnistía Internacional por la Ley de Discriminación e impartido talleres sobre temas trans en distintos espacios. Bienvenida, Connie, muchas gracias por estar aquí. Sé que las dos están full actividades, así que siempre se agradece el tiempo para conversar. No, muchas gracias por la invitación y perdonen un poco la demora. Llegué hace un ratito de la casa también. Andan todas corriendo así full, bueno, Sí. fin de año se entiende, así que tranquilidad. Y bueno, nuestro invitado es Pedro Uribe, que como les comentaba, tuvo un problema que se le atrasó un vuelo, entonces cuando se suma a la conversación voy a presentarlo, ¿ya? Y bueno, antes de ya partir conversando y que nos metamos en una vorágine de diálogo, les quiero decir que si tienen comentarios, si tienen preguntas, lo que sea, lo pueden dejar en el chat y nosotros lo vamos a leer y podemos ahí también compartir ideas y todo lo que a ustedes se les ocurra. Ya sería súper interesante que dejaran ahí todas sus ideas. Bien, entonces, como estamos en una feria del libro, aunque en estos conversatorios tienen el enfoque constituyente, pero sí estamos enmarcadas en una feria literaria, quisiera partir leyendo un extracto de una novela que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada, una novela muy, muy buena que se las recomiendo a todos quienes estén mirando, que fue recientemente ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz.
y que hay un extracto que siento que tiene mucho que ver con los temas que quisiera que conversáramos, entonces voy a leer ese extracto y de ahí vamos a desprender toda la conversación. Dice así: si alguien quisiera hacer una lectura de nuestra patria, de esta patria por la que hemos jurado morir en cada himno cantado en los patios de la escuela, esta patria que se ha llevado vidas de jóvenes en sus guerras, esta patria que ha enterrado gente en campos de concentración, si alguien quisiera hacer un registro exacto de esa mierda, entonces debería ver el cuerpo de la tía Encarna. Eso somos como país también, el daño sin tregua al cuerpo de las travestis, la huella dejada en determinados cuerpos, de manera injusta, azarosa y evitable, esa huella de odio. Bueno, me parece muy potente lo que escribe Camila, justamente sobre estos cuerpos que han sido marginados de ciertos espacios, ¿no? De espacios de poder, de espacios, siempre se les ha mantenido a un margen. Entonces, en esa línea me parecía súper interesante conversar con ustedes cuál es la importancia de la representación, de que esos cuerpos históricamente marginados estén en la constituyente, sean candidatos, escriban finalmente la Constitución, cosa que nunca ha ocurrido. Siempre la toma de decisiones ha pertenecido como una élite, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de que esos cuerpos estén ahí? Y quería partir con esa pregunta. La que quiera. ¿Quién parte? ¿Quién habló? Ya, parto yo. Ya, ahí después nos vamos turnando. Bueno, yo creo que esta pregunta es súper la pregunta de alguna manera por la representación es súper relevante porque estamos en un momento, en un contexto en que la misma democracia representativa, o como la hemos venido entendiendo hasta el momento, también está en una crisis, ¿no? Como que ahora, y en el mundo en general, no solamente porque surjan regímenes o liderazgos antidemocráticos o derechamente de corte neofascista, como podemos ver, no sé, a Bolsonaro, a Trump, sino también porque incluso de los sectores que creemos en la democracia, que creemos en los cambios, esta no ha sabido dar respuestas o no ha sabido ser un canal tan abierto para todas estas reivindicaciones, demandas. O sea, basta ver lo que ocurre en nuestro país con la revuelta social, que, que viene precedida por 10 años de movilizaciones o más, exigiendo transformación en Chile, exigiendo derechos, exigiendo un viraje del modelo neoliberal impuesto en la dictadura, y eso chocaba contra una muralla y todavía choca contra una muralla que es una democracia muy restringida, una institucionalidad muy cerrada. Entonces hoy día la idea misma de la representación de alguna manera yo creo que está puesta en duda, está puesta en jaque. Y yo por eso creo que hoy día es súper importante que hayan candidaturas de las disidencias sexuales, por ejemplo, pero también de un montón de otros grupos, por ejemplo, también a propósito del debate de los escaños reservados, que hayan voces de los pueblos indígenas. Y bueno, y ahí la idea es que haya un montón de posibilidades dentro de las cuales disputen en esta carrera democrática, pero lo más importante yo creo hoy día de quienes vayan a ser electos, electas, representantes en la Convención Constitucional, es que sean personas, sean equipos, sean proyectos que lo que pongan en el centro es abrir la participación, es generar espacios de participación de alguna manera. Es algo que por lo menos desde la candidatura que yo represento, y sé que la Connie también, justo porque lo hemos conversado, se busca eso, ¿no? Generar espacios de participación. Entonces quizás una misma no se pueda arrogar la representación de todo un sector, y yo creo que partir de asumir eso, de asumir esa posición también con humildad, ¿no? Que una no puede representar a todas, pero sí que una tiene, no sé, trabajo, experiencia, recorrido en la organización social como para ser capaz de abrir esos espacios y generar puentes con ese mundo, ¿no? Yo creo que hoy día ese es un poco el rol de la representatividad. Y también tiene que ver con, digamos, que estas personas que puedan abrir y tender esos puentes sean personas que puedan representar y tender puentes hacia mundos que han sido históricamente excluidos de la política. Y si lo miramos en Chile, en general, todos los sectores de la población hemos sido muy excluidos de la política, porque en general la toma de decisiones es con los empresarios, con los conservadores, pero nunca con el resto de la sociedad. Ahora, cuando hablamos de las disidencias sexuales y en particular la población trans, travesti, es particularmente más dramático porque nuestra vida se ha visto sumamente precarizada por eso, y
pocos cambios que hemos tenido han sido gracias a nuestra lucha, y hoy día vemos generaciones que podemos, digamos, disfrutar también ese avance de derechos que hemos tenido, pero también tenemos que tener la conciencia de que hoy día cabe una reparación y cabe seguir avanzando por quienes vienen en el futuro y por quienes vienen detrás. Entonces, yo me quedo con eso en realidad para esta primera respuesta, que la representatividad hoy día tiene que ver con ampliar eso y con pensar una democracia que también tenga tintes de democracia participativa, de democracia directa, porque es lo que los tiempos están exigiendo y porque también la democracia tan cerrada de alguna manera está haciendo crisis. Así que me quedo con eso. Perfecto. Connie, ¿algo que agregar? Mira, en particular, bueno, sumarme a las palabras también que hablaba la Emilia en torno al valor de la representatividad en sí, pero además particularmente agregar un debate respecto a por qué es tan importante, o un elemento, por qué es tan importante la representatividad, que tiene que ver con esta lógica que por mucho tiempo se dio también particularmente respecto a la participación política de las mujeres. Por mucho tiempo, y yo creo que tenemos que partir también a hacer un poco de historia, el poder político históricamente, por milenios, por siglos, siempre ha estado radicado principalmente en el hombre blanco heterosexual, quizá la democracia más griega, en donde había particularmente distinta, por ejemplo, orientación sexual, pero principalmente entre los hombres exclusivamente, pudiera haber cambiado un poco el paradigma, pero de nuevo se seguía la misma lógica a lo largo de toda la historia, y muy ligado también a esta construcción de esta historia occidental pensada en el catolicismo y todo, del hombre heterosexual cisgénero, por supuesto de cierta clase, en su momento fue ligado a la propiedad, a un voto censitario particularmente, a tener tierras, tener dinero, el poder político económico muy vinculado a ese momento. Ha ido cambiando un poco y se estableció el voto universal y todo, pero aún así la participación política en general, la distribución del poder político, incluso en nuestra historia constitucional, siempre ha estado ligada exclusivamente a los hombres. Y los hombres de cierta clase, de cierta lógica, que accedía a la política y que tomaba estas decisiones particularmente, nunca tomaba en consideración otra visión que no fuera la que ellos tenían sobre el mundo y sobre la sociedad. Entonces los problemas de las otras personas lo tomaban como una problemática, por supuesto, muy ajena, una problemática desde arriba que observan y pueden discutir y votar, por supuesto, pero sin ningún interés personal que les vaya a afectar en torno a la aprobación o el rechazo de alguna política o de alguna ley en particular. ¿Y a qué se refiere esto en particular? Que si analizamos también mucho este fenómeno, la verdad es que en la práctica podríamos también entender por qué históricamente se demoraron tanto leyes en aprobarse, por qué se demoró tanto en tener el voto femenino, por qué históricamente la participación política estaba más ligada a los hombres, porque incluso el mismo sistema político fue diseñado bajo esta lógica de la supuesta neutralidad por hombres, para hombres, porque existe una sociedad, una situación material completamente desigual que excluye a todas aquellas personas que no estén en este paradigma del hombre blanco heterosexual cisgénero. Y bajo esa misma lógica, la representatividad que las mujeres, que las disidencias, en general representantes de pueblo originario, personas en situación de discapacidad, en general grupos históricamente discriminados y excluidos que no sean el hombre heterosexual cisgénero, que participen en la política otorga un valor muy importante, no solamente el de la representatividad, de que no hablan por otras personas, etcétera, sino que el enfoque que se tiene en la discusión de la elaboración de políticas públicas, de ley, o en este caso el proceso constituyente, no solamente le da un valor agregado, por esto muy material, muy simbólico hablando y culturalmente, sino además porque la discusión política se permea particularmente de las experiencias personales y además de los discursos muy ligados a la interseccionalidad. Cuando hablamos de representatividad también de grupos históricamente discriminados y excluidos, también estamos incorporando el debate sobre la interseccionalidad y la participación de la política propiamente tal. Y en ese ámbito la representatividad juega un valor muy importante porque al final del día la toma de decisiones, queramos o no queramos, siempre va a tener un sesgo o una perspectiva de quién está a cargo en ese momento de la toma de decisiones. Por nada, efectivamente, por ejemplo, en el análisis de la pandemia, pensando mucho en algo más política contingente, ha sido muy distinto entre los análisis o de alguna manera el manejo de la pandemia en países que son liderados principalmente por mujeres y países donde principalmente son hombres, porque también hay algunas cualidades que históricamente o de alguna forma se ven en algunas formas de hacer política. Consideramos que acá en Chile los hombres tienen lamentablemente en la política como esta misma lógica de que son los salvadores, bastante mesiánicos, recordemos nomás al ministro de Salud París
y al exministro de Salud, Jaime Mañalich, muy desde la lógica, aquí vengo yo, winner, papito, acá soy yo, estoy ganando las cosas. Y por otro lado vemos otra autoridad en otros países particularmente donde la lógica colaborativa, por ejemplo, es un valor mucho más importante que tenga que ver con esto de aquí yo estoy, sino de colaborar y en general construir una relación política de manera distinta. ¿Cómo lo llevamos eso? Esa representatividad, por ejemplo, en torno al concepto de interseccionalidad, también al debate del proceso constituyente, en torno a la representatividad. Una de las cosas más importantes es que efectivamente en la suma, y a propósito de que se estableció la paridad, y esto es súper importante también en consideración, la paridad es en aspectos formales, o sea, lo que quiere decir es que efectivamente la mitad de la Convención Constitucional, puede ser que no sea matemáticamente la mitad de los 155, vayan a ser mujeres, pero una cuestión distinta es que esa mitad efectivamente de la Convención, que van a ser mujeres, vayan a tener una perspectiva de género en la discusión de las políticas públicas. Si pusiéramos a la mitad, por ejemplo, de las mujeres en la convención, y son exclusivamente de la UDI o Jacqueline Van Rysselberghe o clones de la Elena Bombaer, la verdad es que difícilmente podríamos entender que vaya a haber una perspectiva de género. Pero el valor agregado de la representatividad en ese caso, desde el punto de vista formal, también promueve que más personas, más mujeres particularmente del espectro de las organizaciones feministas, de una perspectiva de género, puedan entrar también al debate y de esa manera se pueda discutir sustancialmente en torno a la representatividad de un proceso constituyente que no solamente requiere que participe la mitad de las mujeres, en este caso de la convención, sino que requiere que efectivamente la redacción de un texto constitucional se haga cargo también de un sistema político y constitucional que fue diseñado por y para hombres que históricamente no ha tenido ningún tipo de representatividad hacia población LGTBIQ, hacia población migrante, hacia niños y adolescentes, población en situación de discapacidad, población de pueblos indígenas, y entonces en ese mismo ámbito el concepto de representatividad traspasa y de alguna forma también otorga bastante legitimidad a una política, a un proceso que de alguna manera todavía sigue reproduciendo estas lógicas bastante patriarcales y elitistas que hemos visto durante tantos años. Sí, sí, de todas maneras, muy interesante, bueno, lo que comentan las dos. Me gustó mucho la frase de que tu experiencia permea la política que vas a generar, ¿no? Como pensando en esa frase de lo personal es político, y por eso tan importante el tema de la representatividad y de lo interseccional también, porque como bien decía Constanza, puras mujeres, digamos, de la UDI es distinto a mujeres con una mirada interseccional y que quieran escribir una política, o sea, una constitución con una mirada de género, es diametralmente distinto, ¿no? Entonces es interesante pensar en esta constitución y la interseccionalidad, y en esa línea hablamos de la representatividad, entonces hablemos ahora también de las ideas. Ustedes además las dos son abogadas, yo no, entonces ahí me pueden hacer pueden hacerme un favor, explicando un poco cuáles son las ideas que para ustedes son fundamentales, tienen que estar en esta nueva Carta Constitucional, que representen la visión, que claro, es difícil hablar como de la visión de la comunidad LGBTQ+, pero ¿cuáles ideas, derechos, lo que esté en la Constitución son fundamentales de pelear, de discutir, de reivindicar, de disputar? ¿Qué para ustedes tiene que estar ahí? ¿Y por qué van a pelear también? Porque las dos están inmersas en este proceso. Sí, supongo que voy yo ya que nos vamos turnando. Yo soy casi abogada, en realidad. O sea, no, estoy estudiante todavía. Eso quería aclarar primero. Pero gracias por lo de abogada. Espero serlo pronto. Sí, para hablar de esto yo creo que de partida con la Connie aquí tenemos muchas coincidencias, entonces voy a tratar de decir algunas cosas para que no nos repitamos porque probablemente tenemos un programa o ideas bien parecidas. Por lo menos, y muy relacionado con la pregunta anterior, yo creo que una de las principales ideas que hemos estado discutiendo con el equipo con el que estamos levantando nuestra candidatura tiene que ver con justamente lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Con la democracia representativa y cómo a través de este proceso constituyente podemos construir, y esta es como la primera idea que quiero plantear, podemos construir, digamos, una democracia mucho más radical, mucho más profunda, en el fondo tener más y mejor democracia para darle salida a la crisis política que estamos viviendo actualmente, que creemos que esa es la forma. Y eso tiene que ver con terminar con los amarres de la dictadura para dar ciertas discusiones,
tiene que ver también con cuestionarnos el excesivo presidencialismo en Chile, tiene que ver con incorporar elementos, como ya decía anteriormente, de democracia directa y participativa, como pueden ser los referéndums revocatorios, que justo el otro día lo hablábamos con la Connie. Tiene que ver con la iniciativa popular de ley, es decir, que también la ciudadanía pueda presentar proyectos para discutirse, por ejemplo, que existan plebiscitos para hacer consultas en el país, y que en general se puedan recuperar esferas de toma de decisión, de incidencia política en la toma de decisiones desde la ciudadanía, desde las sociedades, desde las organizaciones sociales, porque hoy día tenemos escasa participación en la construcción de las instituciones y la toma de decisiones, y en general hay como consejos consultivos y todo, pero son consultivos, son en el fondo a veces son incluso una pantomima de algo que en realidad se decide en otro lado. Entonces, esa es la primera cosa y una cuestión que yo creo fundamental para que el proceso constituyente sea un éxito, ¿no? O sea, yo creo que el piso mínimo que nos tenemos que poner para este proceso constituyente es que salgamos con una democracia que nos permita recuperar esas esferas de toma de decisión en la sociedad, y empezar a escribir nuestra propia historia sin cortapisas de la dictadura, sin nunca más que en una votación 8 sea más que 12 o números así, cosas que una ve y que dice, pero ¿qué sentido tiene esto? Entonces, eso, y más y mejor democracia creo yo que es como el piso mínimo para construir, o sea, digamos, para este proceso constituyente y que esto pueda abrir un proceso de transformación. Y que eso también se relaciona con el segundo punto que quería poner y que tiene que ver con la garantía de derechos. Y ahí yo soy de una idea de que en la cartilla de derechos de la Constitución tienen que haber, además de los derechos fundamentales básicos, la vida, etcétera, derechos sociales, sexuales y reproductivos, económicos y culturales, y que eso tenga también una forma de hacerse garantía, que no quede ahí escrito porque sí. Y eso tiene que ver con dos cosas. Lo anterior también, con tener más espacios de democracia, porque a la sociedad, al poder incidir en la toma de decisiones, también es capaz de hacer exigibles sus derechos, ¿no? Porque hoy día también estamos en una situación súper compleja en que la única manera de hacer exigir nuestros derechos es manifestándonos en las calles, y cuando nos manifestamos en las calles nos reprimen fuertemente y tenemos que seguir manifestándonos para hacer respetar nuestros... Entonces, súper complejo. Entonces, abrir espacios en la institucionalidad para que la misma sociedad pueda hacer cumplir sus derechos. Y segundo, que no sea como hoy, que se deja a libre interpretación y no se distingue entre lo público y lo privado para garantizar derechos sociales. Yo creo que sí tenemos que distinguir y que los derechos sociales se garanticen a través de un pilar público, por supuesto no como lo conocemos hoy día, sino fortalecido, repensado para las necesidades sociales. Y lo último, y que creo que también está relacionado con la garantía de derechos, es que tenemos que pensar un modelo de desarrollo que sea sustentable en términos sociales, en términos medioambientales, y eso implica, por ejemplo, también recuperar de alguna manera, digamos, los bienes, los recursos naturales que hoy día están privatizados y entregados a los grandes empresarios, el agua, temas que son fundamentales. Y yo creo que todo esto, de alguna manera, cruza también, o sea, se cruza por una perspectiva feminista y de disidencias sexuales. Y yo creo que tiene que estar presente cuando discutamos todas estas cosas, ¿no? Pero con eso me quedo por el momento de ideas para el proceso constituyente. Connie, es tu turno. Como decía la Emilia, la verdad es que como trabajamos también colaborativamente en construcción conjunta en la campaña, la verdad es que nuestras ideas siempre se van a conectar mucho. Bueno, yo creo que tiene que ver con muchas situaciones, pero yendo a otra parte, particularmente para que no nos choquemos, yo creo que es muy importante también, particularmente, tres elementos, que el primer elemento tiene que ver con los derechos humanos, el segundo tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, y el tercero con el diseño de las instituciones. Me voy a referir brevemente a los tres puntos. El primero, desde la lógica de los derechos humanos, yo creo que hacer hincapié particularmente que, bueno, somos una sociedad, y esto yo creo que hay que hacerse cargo, somos una sociedad profundamente fracturada, dolida por violaciones históricas de los derechos humanos. Yo creo que es uno de los temas que lamentablemente, si bien se conversa, está en la conciencia colectiva, por supuesto, pero ¿cómo se hace justicia, verdad y reparación de manera seria? ¿De qué manera lo incorporamos? No solamente que vaya a ser un debate, que se vayan a levantar particularmente políticas públicas o informes de verdad, pero cómo hacemos que particularmente eso sea dentro de nuestra cultura democrática, porque actualmente no lo es. Sería muy, muy bueno que lo hiciera, pero solamente no lo es
y basta para ejemplificar que lamentablemente todavía no sucede esto por la existencia de personajes como José Antonio Kast o el Partido Republicano, como el diputado Urrutia, si no me equivoco, Ignacio Urrutia, que directamente cuando interviene muchas veces en el Congreso está con una foto del dictador de Pinochet atrás y lo muestra como si fuera una logia, como si fuera un logro, como si estuviera feliz. Por supuesto, le encanta que lo funen y todo, pero la existencia particularmente de personajes de esta naturaleza, de que todavía exista personas que exalten la dictadura, es propio, lamentablemente, de una sociedad democrática que todavía no ha incorporado en su núcleo central los derechos humanos. Solamente basta ver las violaciones a los derechos humanos que todavía siguen ocurriendo a propósito del contexto de la revuelta social vinculada con la pandemia. Y desde ese punto de vista, yo creo que la Constitución tiene que hacerse cargo también, en cierta parte, de cimentar las bases fundamentales que la sociedad que tenemos actualmente tiene que estar principalmente guiada por una perspectiva en materia de derechos humanos, donde los derechos humanos, en la construcción del poder, la construcción de los derechos, de las instituciones, sea la base fundamental de la sociedad. No necesariamente la familia, donde los derechos humanos, propiamente tal, de todas las personas, sean la base fundamental de la sociedad. Y eso nos va a permitir que efectivamente el día de mañana, de alguna forma, ya se tome en consideración en la toma de decisiones a nivel de política pública, de leyes, especialmente en el ámbito de la judicatura y las decisiones judiciales, que lamentablemente en gran parte carecen de una perspectiva de derechos humanos. Solamente recordar hace un tiempo atrás cuando se presentaron muchos recursos de protección en las cortes de apelaciones en contra de carabineros por el uso de perdigones y lacrimógenas, y en muchas cortes de apelaciones directamente lo rechazaban, de hecho ni siquiera lo rechazaban en el fondo, lo declararon inadmisible. Y esa realidad, diciendo que existían informes internacionales en materia de derechos humanos y existían particularmente recomendaciones y una cultura, no era que lo dijo una persona en particular, sino organizaciones, organismos internacionales en materia de derechos humanos, y eso no se toma en consideración, la verdad es que habla de una cultura muy pobre en materia de derechos humanos. Entonces, por eso yo creo que la Constitución debe centrarse mucho en este ámbito, particularmente el debate constituyente en el ámbito de los derechos humanos. En segundo lugar, lo que clásico, que ha sido uno de los aspectos más ausentes, particularmente de la Constitución, que tiene que ver con los derechos sociales. De alguna forma se ha vinculado exclusivamente los derechos económicos, el derecho a propiedad, el derecho a tener la libertad de emprendimiento. De alguna forma esos los derechos son de uno de los más protegidos, particularmente por la Constitución, sobre todo teniendo en consideración la visión neoliberal que tuvo la dictadura para elaborar el texto constitucional. Pero ¿qué pasa con los derechos sociales, los derechos culturales? Derechos culturales propiamente tal, la Constitución, la verdad es que no tenemos propiamente tal. La verdad es que no existe ningún. Podrían decir, pero es que el derecho a propiedad habla de la propiedad intelectual, industrial, es como, ya, o sea, yo tengo derecho a escribir un libro. De hecho, mucha gente escribe libros, incluso hay libros que escriben hombres mediocres que son libros de mierda, pero directamente tienen la propiedad intelectual de esos libros para impedir que no se los vayan a expropiar y decir, y todo ese aspecto. Pero fuera de eso, no tenemos derechos culturales, no tenemos acceso a la cultura, no se promueve el acceso a la cultura en todas sus diversas manifestaciones o a las culturas propiamente tal. Y del ámbito de los derechos sociales, cuando analizamos, trabajo, vivienda no existe en la Constitución, salud, educación, todos son derechos propiamente tal desde una óptica de mercado. El derecho al trabajo, nuestra Constitución, de hecho, es básicamente regula el mercado del trabajo. Tú tienes derecho a acceder o a libertad a contratar sin que te discriminen en el ámbito de acceso al trabajo, pero no dice nada respecto a la calidad de los trabajos, respecto a ciertas condiciones, lo deja exclusivamente el Código del Trabajo y un Código del Trabajo que la verdad es que históricamente siempre tiene reforma y siempre tiene que ver con una situación donde hay un tira y afloja constantemente de la política de turno, solamente recordar la última reforma que hemos tenido en materia del Código Laboral. Entonces, uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con el debate constituyente que se viene y sobre todo en la redacción del texto constitucional de los derechos sociales, tiene que ver con cambiar la óptica, cambiar desde una óptica a lo social, incorporar una perspectiva de género, por supuesto, al desarrollo de estos derechos, porque no es lo mismo el trabajo, el acceso a la vivienda, la salud, la educación y otros derechos sociales desde la perspectiva de una mujer o de una persona disidente sexual o de la población en situación de discapacidad o de pueblos indígenas. Y eso es súper importante tenerlo en consideración a la hora de analizar y construir particularmente los derechos, porque muchas personas no tienen en este momento ejercicio o posibilidad de poder ejercer estos derechos, principalmente por esta situación. Entonces, en ese sentido,
vincularlo también en los derechos sexuales y reproductivos, son una de las deudas históricas que tiene no solamente esta sociedad, sino también la Constitución. Y hasta el día de hoy no se puede incorporar, y a falta de texto constitucional, a ausencia, la verdad es que no se ha podido avanzar. Solamente basta recordar lo que ha pasado con la ley sobre educación sexual integral, lo que pasó en muchas reformas a propósito de las leyes sobre educación, lo que pasó un momento con la LOCE, en el ámbito del trabajo, todos los años de reforma del Código del Trabajo, en el ámbito de la salud constantemente un tira afloja respecto al sistema de salud propiamente tal, pero no hay una reforma estructural en ninguno de estos aspectos. Y eso es porque hay un texto constitucional que está amarrado a un sistema. Y ya, para no extenderme más en el tercer punto, que tiene que ver con el diseño de las instituciones, porque históricamente la toma de decisiones en nuestro país, si bien se ha cambiado un poco, particularmente la institución, a través de reformas constitucionales, el Congreso fue diseñado para que no tuviera representatividad y participación. Existían los senadores designados, existía un binominal, no existe hasta el momento participación vinculante, y si bien se avanzó un poco en el sistema proporcional, la verdad es que es un Congreso que en la práctica no refleja cuál es el sentir de la ciudadanía, porque va a depender exclusivamente de los parlamentarios que se encuentren. Pero no hay vinculación con la ciudadanía, no pueden participar de ninguna forma. Podrían decir, ya, pero pueden exponer a las comisiones, hablar, pero la verdad es que al final del día o no te toman en consideración, o si eres académico, en cierta medida te van a tomar en consideración. Pero la ciudadanía no participa en esa toma de decisiones. A través del gobierno, lo había dicho Emilia particularmente, en los consejos consultivos y todo lo que es eso. Sí, es muy bonito para la foto, te cae una foto y todo, y al final del día no te llaman, no te mandan nada y no se genera ningún documento y perdiste cuántas horas de tu vida hablando solamente con gente que al final del día le pagan exclusivamente para escuchar a gente, porque esa es la lógica muchas veces de asesores del gobierno, y no se genera ningún trabajo vinculante. En el ámbito del Poder Judicial, si bien el diseño de las instituciones tiene que ver con una perspectiva de género, incorporar derechos humanos, también hay una carrera profesional, particularmente la formación académica que tiene la judicatura en Chile, también hay una deuda particularmente. O sea, es una vergüenza ver las sentencias en materia de familia, en materia de recursos de protección, en los juzgados de letras, particularmente los juzgados civiles, cuando ven temáticas relacionadas a derechos humanos. Llegan a dar vergüenza los prejuicios que existen en esa temática. Y por eso mismo, particularmente en torno a las nominaciones, a las designaciones también de los ministros, sobre todo a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones, también algo que tiene que cambiar. Constantemente son un tira y afloja respecto a una postura política, más allá de verdad tener esta consideración respecto al valor de la justicia como un derecho humano propiamente tal. Y desde ahí, particularmente en el diseño de las instituciones, es súper importante, porque si no, si tenemos derechos que son muy buenos, que son muy fáciles de alguna manera de ejecutar y que se puedan realizar, pero si no tenemos una institucionalidad que primero los pueda implementar, los pueda ejecutar, dar la prestación, y en el caso de que se infrinja esa prestación y la judicatura no pueda hacer necesariamente cumplir esa garantía, la verdad es que tendríamos completamente letras muertas en torno a los derechos, y por eso es tan importante que el diseño de las instituciones también se haga de manera estructural. Sí. Uf, tanto que hay que cambiar, pero en eso estamos en ese proceso. Muy interesante todo lo que se ha mencionado, y pienso en el momento en el que estamos ahora, ¿no? Ganamos el plebiscito, fue maravilloso, celebramos, fue maravilloso ese resultado, ese porcentaje, pero ha sido igual un proceso, me imagino, y que está haciendo, porque todavía falta mucho, falta elegir a los constituyentes, a les constituyentes. Entonces, quería preguntarles qué para ustedes ha sido un logro, un triunfo, pero qué sienten aún que está pendiente en el debate, quizás con la elección de los constituyentes, quizás con los temas que se están poniendo, quizás con la representatividad, y que quizás a lo mejor sienten que ha sido una derrota en el debate, como del proceso que llevamos hasta ahora, que continúa, por cierto, pero me parece interesante desde la perspectiva de personas que están metidas en todo este proceso, como en la primera línea, digamos, que en este baile. el baile, en esta cueca, que ha sido un triunfo, una derrota quizás, o algo que todavía están esperando que se ponga en la primera línea del debate, que sienten que está un poquito ausente. Dale, bueno. Se me ocurrió ya.
Voy a partir así me como que encanta. fuera un cuestionario. El triunfo más grande de todo esto, además de la posibilidad de terminar con la constitución de Pinochet, de Guzmán, de terminar con el legado también de la eterna transición y empezar a darle una salida al neoliberalismo en Chile para construir un modelo que ponga en el centro la dignidad, la vida, etcétera. Además de eso, que ya es un triunfo histórico tremendo, yo creo que el gran triunfo es que de este proceso de la revuelta han proliferado y han surgido nuevas organizaciones en los territorios, nuevas organizaciones sociales, otras se han visto fortalecidas y otras organizaciones, quizás las más tradicionales, como pueden ser los grandes sindicatos, federaciones de estudiantes, partidos políticos, viven una crisis porque tienen que adaptarse a los cambios acelerados que se han vivido luego de la revuelta y adaptarse finalmente a este siglo, ¿no? A cómo se expresa la sociedad en este siglo. Entonces yo creo que ese es nuestro gran triunfo, que en todo este proceso se ha reivindicado la organización y la movilización como formas de transformar las cosas. Porque todo este proceso no sería posible si no nos hubiéramos movilizado y si luego de habernos movilizado no nos hubiéramos organizado para decir, ok, todas y todos queremos cambios, ¿cómo lo hacemos? Y eso es algo insustituible. Entonces yo creo que ese es el gran triunfo y eso es algo que se tiene que proyectar al proceso constituyente. O sea, aquí no sirve de nada que esto lo veamos como el último plebiscito que hubo, o sea, como el plebiscito anterior previo a la caída de la dictadura, donde ya, claro, todos fuimos a votar, se eligieron las nuevas autoridades y luego, bueno, váyanse para la casa porque hay que mantener la estabilidad del país. Este proceso tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser con un movimiento social organizado, fuerte, incidiendo en el debate, peleando cuando estemos discutiendo en la Convención Constitucional nuestros derechos, peleando en las calles porque se garanticen esos derechos, porque también van a estar los mismos sectores de los últimos 30 años, tanto de la exconcertación como la derecha, no digo que todas y todos, pero sí sectores, poniéndole cortapisas también a nuestras demandas, entonces ahí también vamos a tener que estar exigiendo. Entonces, ese yo creo el primer triunfo. La derrota más grande, yo creo, de todo este proceso es que hasta el momento el telón de fondo de todo este proceso sigue siendo la represión, la violación a los derechos humanos y la impunidad. Y esa es la principal deuda. Hoy día, todas las personas que tenemos algún grado de vocería pública, personas que tengan cargos públicos, hoy día tenemos que exigir el fin de la violencia, de la represión contra manifestantes, que ha cobrado tantas vidas, que ha mutilado a tantas personas, que ha tenido violencia político-sexual, etcétera. Entonces, terminar con eso y establecer una política de verdad, justicia, reparación, dar libertad también a los presos y presas de la revuelta, son tareas ineludibles y que yo creo que están muy atrás en el debate y hemos visto como algunos sectores flaquean en su convicción con esto y yo creo que eso es terrible, o sea, y insisto, o sea, no tiene solamente que ver con una cuestión, con lo que estoy diciendo, sino con que también si vamos a construir el nuevo Chile sobre esta base, vamos a construir una democracia igualmente débil que la que construimos hoy día, porque también se construyó en la justicia en la medida de lo posible, también se construyó en base a la impunidad, a los pactos de silencio, entonces esto es una cuestión, la lucha de los derechos humanos no tiene que ver solamente con el pasado y la memoria, es una lucha de futuro. Punto pendiente, respondí las tres, hablar del reglamento de la Convención Constitucional. Creo que es una discusión un poco fome a veces, pero creo que como lo que estábamos hablando al principio, como está tan en crisis la representación, hoy día es importante que las y los constituyentes transparenten sus posiciones y estén por cómo quieren que funcione el reglamento de la Convención Constitucional. A principio de año, si es que no me equivoco, sectores de la DC habían propuesto que las votaciones fueran secretas para evitar funas. Yo estoy en una vereda completamente opuesta a esto. Creo que la Convención Constitucional tiene que ser lo más transparente posible, aprovechando las tecnologías que hay, lo más participativa posible, aprovechando que hay organización territorial, que hay cabildos y que le podemos dar reconocimiento a eso y un canal directo con sus representantes, eso tiene que ir. Y audiencias con organizaciones sociales, este proceso tiene que ser muy poroso. Entonces yo creo que transparentar cómo queremos que funcione este proceso también es muy político. Y creo que eso es una discusión que está pendiente. Así que con eso me quedo por esta respuesta. Respondí como cuestionario, pero... Sí, me encanta, muy bien. Connie. Estaba justo pensando, bueno, la victoria, la verdad es que tendría dos victorias, tengo que decir una, eso sí. Di dos. Voy a decir dos particularmente por lo primero, que algo que ya estaba mencionando la Emilia, que es la resignificación de la política. A propósito de la revuelta social, hoy día, más que nunca, en los
30 años que tenemos desde la vuelta a la democracia, se había discutido tanto de la política, no solamente a nivel de, bueno, los medios de comunicación, en general en la calle, sino en sectores donde históricamente no se hablaba, porque históricamente también y esto es un legado, lamentablemente, de la dictadura, de que en la mesa, en la familia, no se habla de política. Y la resignificación de la política ha llegado a tal punto que la participación que se tuvo en la pandemia, y si no hubiéramos tenido pandemia, hubiera sido más masiva en torno a lo que pasó en el plebiscito, particularmente el 25 de octubre. Y si incluso lo sacamos fuera de eso, es solamente cosa de ver las movilizaciones masivas que se vieron, no solamente en Santiago, comenzando en la marcha más grande, y fue la marcha del 8M, sino las movilizaciones históricas que se han dado en distintas ciudades del país, donde nunca antes, en ciudades que históricamente puede decir, ¡ay, esta ciudad es terrible, facha! Es como Rancagua, tal, que decir, ¡oye, qué facha esta ciudad! Aún así, en ciudades donde históricamente podéis decir eso, son ciudades que se movilizaron en una condición histórica. Y eso significa que hay una resignificación del concepto de la política. La política no es solamente lo que hacen estos políticos, estos hombres tradicionalmente, sino que la política es aquello que hacen particularmente las personas en su diario que hacer. Todo lo que se discute es política. Y eso ha sido algo muy bonito de ver porque la participación depende mucho de eso. El legado de la dictadura fue efectivamente que la gente no participara en la política, sino que se administrara por unos pocos y los mismos de siempre. Y eso se perpetuó lamentablemente, se profundizó también en torno a estos últimos 30 años, pero ha ido cambiando. Esperemos que pueda cambiarse también en torno al proceso constituyente. Y la segunda victoria, segundo triunfo, diría que es la paridad de género en la Convención Constitucional, vinculado a los escaños reservados, aunque hay algo bien agridulce, porque no fueron propiamente tal, fue un acuerdo más o menos bien malo, pero se incorporaron. Y esos dos elementos le dan un factor muy importante al proceso constituyente. Derrota, yo creo que muy vinculado a lo que dice la Emilia, es la impunidad. La verdad es que durante este año, más de un año que hemos vivido esta violación a los derechos humanos, no se ha logrado justicia. Las acusaciones constitucionales solamente se aprobó una, la responsabilidad política en contra del exministro Chadwick, pero todo el resto se ha salvado, no se han asumido consecuencias, y lamentablemente no se ha avanzado en eso, en una justicia que se haga cargo de las violaciones a los derechos humanos. Los sumarios administrativos de parte de Carabineros, casi la mayoría ha sido sobreseído. Entonces tenemos una gran derrota en ese ámbito particularmente. Y en tercer lugar, los desafíos pendientes, que si bien lo quería catalogar como una derrota, pero no se ha discutido tanto, es que hay que hacerse cargo de una afirmación que voy a señalar, que a más de un año, lo único que hemos ganado, aparte de lo que estamos señalando, es abrir la puerta del proceso constituyente. Pero el modelo económico, político, social sigue igual. De hecho, se ha profundizado aún más en el contexto de la pandemia. Ley de suspensión laboral del empleo. Un ingreso familiar de emergencia que es una burla a las familias y ni siquiera cuenta como una renta básica universal. Las problemáticas de las personas a acceder a beneficios sociales. Las cajas de mercadería, que fue un show para la ayuda de tanta gente. Y eso, y todas las leyes que se han ido aprobando, que han sido más represivas en general y que no han cambiado el modelo, es uno de los debates pendientes particularmente respecto a cómo miramos hacia adelante, cómo miramos hacia el futuro, cambiar el modelo, pero también hagamos cargo de cómo cambiar el presente, de cómo cambiar el modelo en lo que tenemos actualmente. No solamente pensar en el ideal de mañana cuando redactemos la nueva constitución y readecuemos las leyes. Y eso es uno de los grandes desafíos pendientes que yo creo que por la coyuntura y sobre todo porque se volvieron locos también en temas presidenciales y los presidenciables y todo, lamentablemente se ha dejado afuera esa situación. Si lo analizamos muy fríamente, el modelo se ha profundizado y la precarización laboral ha aumentado incluso más. Sí. La pandemia no ha hecho otra cosa que dejarnos claro que tenemos que cambiar profundamente este país. Ya no nos queda nada de tiempo y bueno, les quería agradecer por esta conversación súper interesante. Siento que quedan 1000 temas pendientes, es muy interesante escucharlas hablar. Y
Nada, sí, bueno, me quedan muchas ideas en la cabeza, recojo todo lo que han dicho, creo que es muy interesante juntarse a reflexionar sobre lo que estamos viviendo a partir de la revuelta, con el proceso constituyente, reflexionar sobre esta perspectiva de género, sobre lo que hemos ganado, perdido y lo que está pendiente. Y volviendo a la pregunta uno y al texto con el que partí leyendo y la importancia de que hayan distintos cuerpos en los espacios donde se toman decisiones, sé que Emilia va a presentar hoy día su candidatura de constituyente, entonces en estos últimos, bueno, y que la Connie también está muy presente en ese proceso. Me parece muy importante, Emilia, que tú estés ahí y que voten por ti. Es mi distrito, así que quiero que nos invites a todos a estar pendientes de tu candidatura y les doy estos minutos finales para que nos inviten a seguirlas. Muchas, muchas gracias por la conversación, estuvo muy, muy interesante. Sí, me tomo patudamente los minutos que nos da la Maca. Sí, yo voy de candidata constituyente por el distrito 10, un distrito muy peleado para la izquierda, los progresismos, pero que hemos estado levantando una candidatura justamente desde los feminismos, desde las disidencias, bien desde el trabajo colectivo, pero asumiendo también que nuestro lugar de enunciación es el feminismo y las disidencias sexuales, pero como decía por ahí la Connie en una cuña cuando lanzamos nuestras candidaturas, en general nos reducen a ciertos temas y en realidad nosotras podemos hablar de todos los temas y es lo que queremos hacer desde el lugar en el que nos paramos. Y en esa línea vamos a estar lanzando a las 19 horas hoy día por las redes sociales, por mis redes sociales, tanto por YouTube, por Facebook, por Twitter, nuestra candidatura con distintos videos de apoyo, vamos a estar ahí dando algunas palabras y también con dos paneles, en uno de ellos va a estar la Connie, que tiene que ver con justamente cómo se construye una constitución feminista, va a estar la Connie, la Levalle, la Erika Montesino y la Luz Vidal, que es presidenta del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular y también candidata a constituyente, y el otro panel va a ser territorio constituyente, es decir, cómo se despliega el proceso en los territorios y va a estar la Iracy Hasler, que es candidata a alcaldesa por Santiago, Cristóbal Labra, que es candidato a alcalde por San Joaquín, Germán Pino, que es candidato a alcalde por La Granja, y Gonzalo Montoya, que es alcalde de Macul y que va a la reelección. Y bueno, Karina Oliva, que es nuestra candidata a gobernadora feminista por la metropolitana. Entonces ahí la idea es que demos un diálogo más de cómo esto se despliega en los territorios. Y eso va a ser a las 19 horas para que quienes estén viendo y se quieran conectar, se conecten. Ojalá podríamos haberlo hecho en un evento en vivo, esa era la idea, pero hay que adaptarse a la fase 2. Así Así que está. eso, y un abrazo a todo el equipo y a ti, Maca, Connie, por esta conversación. Muchas gracias a ti, Emilia. Connie, ¿tú no vas a constituyente? ¿Vas a constituyente? Respóndeme eso, que estoy muy, muy intrigada. Sí, la verdad es que sí, con la Emilia somos candidata, ella va por el distrito 10, yo voy por el distrito 7. Buenísimo. Corresponde acá a Valpo, Viña del Mar, Concón, Juan Fernández, Rapa Nui, bueno, y la de Pascua, que tiene un escaño reservado, que eso es súper importante, el Quisco, el Tabo, Cartagena, Casablanca, Algarrobo, y creo que no se me olvidó ninguna comuna. Y bueno, también aprovechar de invitar, todavía no realizamos un lanzamiento así a ese nivel, pero estamos particularmente trabajando en actividades territoriales, en actividades de contenido, con reuniones con organizaciones sociales, e invitar a la gente que se pueda hacer parte también. Tenemos en mis redes sociales a través de Twitter e Instagram, hay un Linktree donde dice /Connie Constituyente y tenemos un manifiesto si que quieren firmar o sumarse voluntarios, voluntarias y voluntarias a nuestra campaña y para construir esto en conjunto, que es muy vinculado también a lo que decía Emilia, si bien participamos desde el feminismo, de la diversidad, las disidencias particularmente, nuestra lucha es por los derechos humanos y por todas aquellas personas que históricamente han sido discriminadas y excluidas de la toma de decisiones políticas. Esta lucha es por la transformación completa de este modelo económico neoliberal y político que tenemos actualmente. Y ese punto de vista, convocar a la gran mayoría de personas que no se sienten representadas por todas aquellas personas que son los mismos de siempre, que todas aquellas personas que dicen que son nuevas personas, pero que directamente siempre han tenido los privilegios, siempre han tenido acceso al poder. Y esta lucha se hace particularmente desde todas aquellas personas que somos las excluidas, que somos las personas que nos miran en menos, las personas que directamente no
no creen que tengamos las capacidades. Esta lucha es por la participación democrática, la renovación también de la política propiamente tal. Esta sí consideramos que efectivamente es una renovación, no la misma gente de siempre que dice ser renovación, pero que al final del día solamente cambió que es gente más joven, pero salen de los mismos lugares, de las mismas universidades y de los mismos apellidos. Sí, a cambiar todo. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Emilia. Dos candidaturas que hay que seguir, que tenemos que renovar y cambiar el país también con quienes nos representan. Tenemos que permitir que entre gente nueva a esos espacios. Gente, o sea, la conversación de hoy lo demostró, ¿no? Hablamos de muchos temas, pero desde una mirada y desde una historia, ¿no? Desde un cuerpo que habla. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por abrir los espacios y espero que nos veamos muy pronto en otra actividad. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao.